para que puedan seguir este pequeño tour que vamos a hacer, este pequeño paseo que nos vamos a dar por la palabra de Dios. Cada domingo en este lugar y cada martes nos damos un paseo tremendo por la palabra de Dios, explorando, mirando lo que dicen los profetas del Viejo Testamento, los apóstoles en el Nuevo Testamento, lo que dijo Jesucristo. En fin, damos un paseo siempre por la Biblia y no hay cosa más maravillosa que pasear por la Biblia, descubriendo esos mandamientos, esos principios, aleluya, que son principios divinos dados por el mismo Dios en su palabra, aleluya. Entonces, el título del mensaje para este día le he puesto: ¿a qué cosas nos llama Dios? ¿A qué cosas nos llama Dios? Porque Dios nos llama, ¿verdad? Dios llama a toda la humanidad, y es verdad que una parte de la humanidad obedecen el llamado de Dios y otra parte dice, no, yo tengo mi manera de pensar, yo tengo mi ideología, yo tengo mis ideas, y entonces no responden de manera positiva al llamado de Dios. Pero aquellos que responden, aquellos que dicen, sí Señor, heme aquí, te serviré, hágase tu voluntad en mi vida, pues es bueno que sepamos a qué cosas nos llama Dios, ¿verdad? Que no nos llama solamente a congregarnos en una iglesia, lo cual es parte del llamado de Dios, pero no es lo único a lo que Dios nos llama. Dios, hermanos, tiene buenos propósitos, muy buenos propósitos con aquellos que le han conocido y que desean seguir los santos caminos del Señor. Y para que los propósitos de Dios se puedan cumplir en nuestras vidas, Dios nos ha dado leyes, Dios nos ha dado principios divinos aquí en su palabra santa, y la Biblia está llena de principios. Y si como pueblo de Dios nosotros cumplimos los propósitos de Dios, Dios promete colmarnos de bendiciones de todo tipo, de todos los colores. Así que en este mensaje, como les decía, vamos a ver a qué cosas nos llama el Señor, que Él nos pide en su palabra. Él nos llama a que vivamos su palabra, y por eso vamos a dar un pequeño paseo por la palabra de Dios en esta mañana. Y como siempre también un saludo a todas las personas que nos miran a través del internet. Que el Señor los bendiga y los guarde, y seguimos orando por ustedes, y ustedes háganlo también por nosotros. Así que el deseo de todo ser humano, hermanos, el deseo de todo ser humano en esta vida es vivir una vida de felicidad total, una vida sin problemas económicos, una vida sin problemas familiares, una vida sin problemas sociales, una vida sin problemas de salud, sin problemas emocionales, sin problemas sentimentales. Todos queremos una vida de felicidad, bienestar, felicidad en todos los aspectos de la vida. Queremos la alegría, el gozo, el disfrute, la vida paradisiaca en la tierra, porque para eso fuimos creados. Cuando Dios creó a nuestros primeros padres, Adán y Eva, los creó para que fueran felices y que no tuvieran ningún problema, solo tenían un mandamiento. Así que fueron creados por Dios en el huerto del Edén, y esa felicidad total de la que disfrutaron durante un tiempo nuestros primeros padres, Adán y Eva, y luego la perdieron, pues claro, también nosotros como descendientes de ellos pues deseamos esa felicidad paradisiaca. Hay un refrán que circula por ahí que dice que el bien no es conocido hasta que no es perdido. El bien no es conocido o no es valorado hasta que no es perdido. Cuando la persona pierde una bendición dice, ay, pero qué bendición más grande me he perdido. Nosotros no valoramos, por ejemplo, las cosas que tenemos hasta que no las perdemos. No valoramos la salud del cuerpo hasta que no estamos enfermos y con dolores agudos. Entonces decimos, uy, qué mal me siento con estos problemas de salud. Pero cuando estamos sanos, a veces no le damos importancia a esa salud, y yo creo que tendríamos que disfrutar esa salud y darle gracias a Dios, decirle, gracias Señor, estoy sano, puedo caminar, puedo moverme, puedo trabajar, puedo hablar.
No valoramos el valor de la familia, por ejemplo, hasta el día en que la perdemos. Cuando la perdemos decimos, ay, la familia, cuánto los echamos de menos. No valoramos el dinero hasta que no nos vemos sin un solo euro en el bolsillo. No valoramos el valor de la comida hasta que no pasamos hambre. Cuando uno pasa hambre, entonces valora la comida y dice, la comida, eso es un bien tremendo. Adán y Eva no valoraron el valor del paraíso, la vida paradisiaca que ellos llevaban hasta que no la perdieron. Y cuando la perdieron se tiran manos a la cabeza, qué pérdida más grande, qué pérdida. ¿Qué sensación experimentamos nosotros cuando hemos perdido algo de mucho valor? Algunos de ustedes seguramente en alguna ocasión de la vida pues habrá perdido algo de mucho valor. ¿Y qué sensación se experimenta cuando uno pierde algo de valor? Un familiar querido, el padre, la madre, un hijo, en fin, cualquier cosa de valor, pues nos quedamos tristes. Qué pena, qué tristeza, qué dolor, qué aflicción, qué amargura, qué soledad, ¿verdad? Esa siempre es la primera reacción de todos los seres humanos cuando perdemos algo de mucho valor. Reaccionamos inmediatamente. Por lo general el ser humano reacciona diferente, ¿verdad? Hay como 3 clases de reacciones ante las pérdidas, ante los problemas de la vida. El dolor, la pena, la tristeza, la rabia, el llanto, la amargura, la aflicción. Esa siempre es la reacción inicial. Esa es la primera reacción ante la pérdida de algo de mucho valor y lloramos y montamos una pataleta tremenda. Y cuando pasa esa primera reacción y ya uno se tranquiliza un poco, entonces viene la segunda reacción. Ya pasó la reacción primera, la inicial, la de la pataleta, y entonces ahora la persona está más serena, más tranquila y entra en un periodo de reflexión. Comienza a pensar por qué pasó lo que pasó, y ahí viene la segunda reacción. La segunda reacción del ser humano cuando pierde algo de mucho valor es buscar a alguien a quien echarle la culpa por esa pérdida, ¿verdad? O por esa caída. Siempre buscamos. Esto lo hicieron nuestros primeros padres y nosotros también solemos hacerlo. Cuando Adán y Eva perdieron el paraíso terrenal y se dieron cuenta que le habían fallado estrepitosamente a Dios, inmediatamente se escondieron porque se dieron cuenta que estaban desnudos. Ya pasaron de la inocencia a la conciencia y ahora ellos están atemorizados, escondidos detrás de los árboles. Y cuando Dios llama a Adán para ver qué metedura de pata hizo, cuál fue su error, pues Adán pues se confronta con Dios y dice, no, es la mujer, que ella fue la mujer que tú me diste por compañera, ella fue la culpable, por eso yo caí, porque ella me dio del árbol del conocimiento del bien y del mal y yo pues comí. Y cuando Dios coge a Eva para ver qué fue lo que la motivó a darle de comer del árbol prohibido a su marido, pues Eva también hace lo mismo que su marido Adán. Eva le echa la culpa a la serpiente, dice, no, yo no, fue la serpiente, ese bicho malo que está ahí que me tentó y por eso yo caí. Entonces es buscar siempre a quien echarle la culpa, ¿verdad? Nosotros los humanos siempre queremos justificarnos a nosotros mismos y echarle la culpa a los demás porque es lo más fácil, ¿verdad? Siempre buscar un culpable. Cuando Dios confronta a la serpiente, pues la serpiente no encontró a quien echarle la culpa. El diablo es el principal culpable. El diablo es el padre de toda mentira. La Biblia dice que el diablo es malo, 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 bien malo. Por eso hay que mantenerlo a distancia siempre, ¿verdad? Porque si uno comienza a dialogar y comienza a hablar con el diablo, él nos gana porque él sabe manejar los sentimientos mucho mejor que nosotros. Y cuando esta segunda reacción de buscar a alguien a quien echarle la culpa de nuestro pecado no nos sirve para nada y no podemos eludir el castigo,
como Adán y Eva, cuando Adán y Eva se dan cuenta que el castigo les va a caer encima por haber desobedecido a Dios y que no les ha servido para nada, a Adán no le ha servido echarle la culpa a Eva no le ha servido echarle la culpa a la serpiente, pues ahí es cuando se produce una nueva reacción de la persona. La primera reacción de la pataleta, esa pasa rápido. La segunda reacción en la que se busca a quién echarle la culpa también pasa rápido. Pero la tercera reacción es la que suele durar más tiempo. La tercera reacción de las personas cuando se dan cuenta que echarle la culpa a otro no les sirve para nada, pues allí se produce la tercera reacción. ¿En qué consiste la tercera reacción? La tercera reacción, hermanos, consiste en asumir de buena gana las consecuencias del pecado o rebelarse contra Dios. Una de dos: o te humillas y reconoces el pecado y reconoces que te equivocaste, que hiciste mal, o te rebelas contra Dios. Hay dos clases de personas en el mundo. Podemos dividir a toda la humanidad en dos clases. Número uno, los que se humillan ante Dios y aceptan su culpa y aceptan las consecuencias de su pecado. En ese grupo estamos nosotros, que nos llamamos cristianos, reconocemos nuestra culpa, reconocemos nuestro pecado y nos humillamos delante de la presencia del Señor. Y número dos, están los que se rebelan contra Dios, los que no bajan la cabeza de ninguna manera ante el llamado de Dios para arreglar las cosas. Toda la humanidad está llamada por Dios a bajar la cabeza. Toda la humanidad está llamada por Dios a humillarnos delante del Señor, porque el que se humilla será levantado y el que se enorgullece y rechaza los planes de Dios, ese la tiene perdida. Vamos a ir al primer pasaje de la Biblia para esta mañana en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Es un versículo que muchas personas hasta se lo conocen de memoria y siempre lo citan y contiene unas verdades absolutas, ¿verdad? Que muchas veces la gente no las asume, pero deberíamos de asumirlas. Dice la palabra en Segunda de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, porque a veces el pueblo de Dios se levanta, se enorgullece y no le hace caso a Dios. Pero Dios dice: si se humillare mi pueblo, porque a veces hasta el mismo pueblo de Dios se rebela. Ya no solamente los inconversos se rebelan, ellos están y permanecen rebelados en contra de Dios de manera permanente, pero el pueblo de Dios se humilla y a veces se enorgullece también. Por eso dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. El nombre del Señor nosotros lo invocamos aquí cuando cantamos, invocamos tu nombre, Señor, te alabamos, te adoramos. Si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro. Esto es lo que Dios quiere, que oremos, que busquemos el rostro, que estemos humillados. Y también dice: y se convirtieren de sus malos caminos, porque a veces hay creyentes que andan por un camino equivocado. Entonces, si el pueblo de Dios se humilla, oran, buscan el rostro, se convierten de sus malos caminos, entonces dice: yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra y tendrán una especie de paraíso en la tierra. O sea que aquí en este pasaje de las Escrituras se nos dice que hasta el mismo pueblo de Dios a veces no está humillado en la medida en la que Dios espera que estemos humillados. El ser humano, hermanos, al ser humano por naturaleza, humillarse le cuesta mucho. Humillarnos nos cuesta mucho porque va contra nuestra naturaleza, contra el orgullo. Bajar la cabeza de manera total y completa delante de Dios y delante de sus leyes santas, eso va frontalmente contra el orgullo del ser humano. Y Dios no acepta humillaciones parciales o humillaciones temporales durante un tiempo. No es en parte me humillo y en otra parte no me humillo. Dios espera de nosotros una humillación total, una humillación completa y una humillación permanente por todos los años de vida que Dios nos da aquí en esta tierra.
La humillación delante de Dios tiene que ser completa, tiene que ser total, tiene que ser absoluta, tiene que ser para siempre. Porque a Dios no le sirven, a Dios no le sirven las medias tintas, los medios cristianos. O estás 100% de su lado o no estás a su lado, porque siempre hay personas que quieren vivir un medio cristianismo. Si no estás recogiendo, si no estás a favor del Señor y trabajando fuerte para el Señor, estás desparramando. A los efectos de Dios estás desparramando. Mire lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 30. Dice el Señor Jesús allí: el que no es conmigo, contra mí es. No hay posturas neutrales. No, yo soy imparcial. Yo ni estoy con él ni estoy en contra de él. No. O estás a favor de él y estás recogiendo y estás edificando, o a los ojos de Dios es como si estuvieras desparramando, aunque digas o te justifiques diciendo: no, pero si yo no le hago daño a nadie, yo no robo, yo no mato, yo no esto, yo no lo otro. Pero si no estás edificando, entonces a los ojos de Dios estás desparramando, es como si estuvieras destruyendo. Dijo una persona en una ocasión, un sabio, que los que no aprenden de los errores del pasado están expuestos a volver a cometer los mismos errores en el presente y en el futuro. Si no aprendemos de los errores que hemos cometido en el pasado, estamos expuestos a volver a tropezar en la misma piedra, a volver a cometer el mismo error en el presente o en el futuro. Adán y Eva, hermanos, seguramente no pensaron las consecuencias que vendrían por comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ellos no le dieron mucha importancia a eso. Siempre aparece la serpiente, el diablo siempre aparece en escena para seducir, para llevar a las personas a hacer lo malo. Siempre aparece la serpiente diciéndote que no va a pasar nada, que no hay que ser tan radical, que Dios es un Dios de amor y todo ese tipo de cosas, como dicen la gente del mundo, los que son medio cristianos. Dicen: bueno, ¿cómo es que un Dios tan bueno va a condenar al infierno ardiente, de fuego ardiente, a toda la gente? No, Dios es muy bueno para hacer ese tipo de cosas. Pero Dios no, son la gente las que se condenan, son la gente las que van por ese camino y no quieren dar marcha atrás, no quieren encaminarse por el camino de la fe. Yo me imagino, hermanos, a Eva frente a ese árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Yo me la imagino mirando la belleza de esa fruta. Allí está ella contemplando esa fruta y allí está la serpiente diciéndole: venga, come, pégale un mordisco, solamente un mordisco, no va a pasar nada. Mira, Eva, Dios es amor, Dios es muy bueno. Y Eva escuchando a la serpiente y mirando al árbol, y ahí está Eva debatiéndose entre el bien y el mal, diciéndose: comeré, no comeré. Dios dijo que no, pero la serpiente me está diciendo que sí. Y los sentimientos y las sensaciones en su cuerpo, viendo ella esa fruta tan deliciosa, porque nuestro cuerpo es sensible, hermano, nuestro cuerpo es muy sensible. Si usted entra, por ejemplo, en un restaurante, si usted entra en un buffet y usted ve tantas clases de comida, tantos sabores, tantos olores a carne asada, mariscos, frutas, helados y de los manjares que ponen en esos buffets, pues se le abre el apetito inmediatamente, la boca se le hace agua. Es muy difícil decir: no, yo no voy a comer. No, en ese ambiente pues tienes que comer. Las comidas que ven nuestros ojos y que olemos con el olfato, nuestro paladar enseguida se dispone a saborearlas inmediatamente. El placer de comer nos puede llevar a la glotonería y uno tiene que saber controlar todo, ¿verdad? Y controlar los sentimientos y las emociones que pasan por nuestro corazón. Eva picó en el anzuelo y en apariencia no pasó nada. Pero ella, cuando comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, murió. Ella murió espiritualmente, físicamente siguió viva,
pero murió espiritualmente. Y hay personas que están muertos o muertas espiritualmente y no se dan cuenta que están muertos espiritualmente porque su cuerpo está vivo todavía. Y Eva viene a su marido Adán, con lo que para ella era un gran descubrimiento, y le dice a Adán, mira, he comido del árbol prohibido y no he muerto, no ha pasado nada, no pasa nada. Para ella fue un gran descubrimiento. Eva ha creído la mentira de la serpiente y Adán está siendo influenciado por su esposa. Ella le está diciendo, come un poco, come del fruto prohibido. Y Adán pues también pica en el anzuelo y Adán también come del fruto prohibido, y ahora los dos, ya no solamente Eva, sino Adán también, están ya muertos espiritualmente. Y por unos momentos de placer para el paladar, por unos momentos de placer para el gusto, por la curiosidad de probar qué es lo que se siente al comer la fruta prohibida, bien, por unos minutos de excitación sexual se produce una caída que trae consecuencias muy dolorosas para muchas personas y durante muchos años. Entre otros casos trae también la muerte espiritual. Las leyes de Dios, hermanos, son muy serias. Las leyes de Dios no son para jugar con ellas. Dios no se presta a negociar con nadie. Usted y yo podemos negociar con nuestro semejante, podemos negociar cuando vamos a comprar algo o cuando te vas a casar con alguien, pues puedes poner condiciones y negociar. Y si usted va a comprar una casa, un coche o cualquier otra cosa, usted puede negociar y hacer una contraoferta en el precio, y el que vende dice vale tanto y el que compra ofrece cuánto, y entonces pues bueno, se puede llegar a un acuerdo, se puede hacer una negociación. Pero con Dios no se puede negociar. ¿Cuántos dicen amén? Con Dios no se puede negociar. Hubo un hombre en una ocasión que por sus delitos y por sus pecados y por sus maldades fue sentenciado por el juez a cumplir 20 años de prisión en la cárcel, en la prisión. Y este hombre, al ver que le caían 20 años en la prisión, él oró al Señor y le dijo, Dios mío, si tú me salvas de ir a la cárcel, yo te serviré el resto de mi vida. Y dice que Dios le dijo, no, pero si en la cárcel también me puede servir. En la cárcel también me puede servir. O sea que él trataba de negociar con Dios. Si tú me concedes esto, yo te doy lo otro. Y con Dios no se puede negociar. Eso de yo te doy esto y tú me das aquello, vamos a hacer una negociación. Con Dios no. Con otras personas sí, usted puede negociar, pero con Dios no. Dele usted a Dios lo que le tenga que dar, sin presionarlo. Dele usted a Dios lo que le tenga que dar, lo que Dios nos pide en su palabra, sin presionarlo de ninguna clase. Usted le da a Dios y luego Dios conoce sus peticiones, Dios nos bendice a cada uno de nosotros hasta sin pedirle nada. Dios nos bendice cuando nosotros estamos en su perfecta voluntad. Cuando Dios ve en nosotros un corazón agradecido, un corazón servidor, un corazón obediente, Él nos colma de bendiciones, hasta sin pedirle nada. Esa tendencia humana de enfadarse con Dios. Conozco personas que se enfadan con Dios, se enfadan con la iglesia, cuando las oraciones de ellos no son contestadas como ellos quieren, como ellos desean. Y eso es una mala actitud, eso es lo que nosotros llamamos una pataleta de niños espirituales, que están consentidos y se creen que Dios tiene que estar pendiente de ellos y tenerlos en la palma de la mano. No es así. Balaam, el profeta Balaam fue un profeta asalariado. Este hombre también quiso hacer una negociación con Dios y todo le salió mal porque él amaba más el dinero que a Dios. La historia de la negociación entre Balaam, ese profeta asalariado, y Dios
la puede encontrar usted en el libro de Números, capítulo 22 al 24, y no la vamos a leer ahora porque sería otro sermón, pero sí, apunte por ahí en una esquinita Números, capítulo 22 al 24, y ahí está la historia de la negociación entre el falso profeta y Dios. Y bueno, pues todos sabemos que le salió mal esa negociación con Dios porque él no tenía a Dios en primer lugar de su vida. Lo que él tenía en primer lugar de su vida era el dinero. Pero las leyes de Dios son claras, las leyes de Dios son radicales, las leyes de Dios no admiten medias tintas ni dudas de ninguna clase. La caída se produce en un momento, en un instante, pero el levantarse, el recuperarse de la caída, eso tarda muchos años. En un instante tuviste un accidente por imprudente y quedaste seguramente parapléjico para el resto de tu vida. O moriste en el accidente. Si fue físico, pues moriste físicamente. Si fue espiritual, moriste espiritualmente. Cuando uno conduce su coche por la carretera, no debe distraerse ni un solo momento. Tiene que estar pendiente de la carretera, no puede estar pendiente del teléfono. Las distracciones producen accidentes leves, accidentes graves, accidentes mortales. Esta semana pasada, no sé si fue el miércoles o el jueves, aquí en la carretera que va para Tinajo, 2 coches chocaron frontalmente y murieron 3 o 4 personas, murieron ahí en ese accidente. En la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Por eso vemos cristianos heridos leves, heridos graves y también muertos espiritualmente. Entonces la prudencia en la carretera es imprescindible. La prudencia también, como cristianos que somos, tenemos que ser muy prudentes. Por eso todos los llamados a la prudencia siempre son pocos, y son pocos los llamados a la prudencia a conducir en la carretera, y son pocos los llamados a la prudencia a vivir como Dios manda en su palabra. Todos los llamados a la prudencia de vivir como Dios manda en su palabra siempre son pocos. Y todos los llamados que hace la delegación de tráfico a que sean prudentes en la carretera siempre son pocos, y la gente siempre sigue muriendo. Espiritualmente es lo mismo, los pastores siempre llamando, sea prudente, tómese las cosas de Dios en serio. Pues a continuación vamos a ver algunos de esos llamados, de a qué cosas nos llama Dios. He titulado este mensaje, ¿a qué cosas nos llama Dios a nosotros los cristianos? Los llamados de Dios a su iglesia, a sus hijos y a sus hijas. Dios nos llama, y vamos a hacer ese pequeño tour brevemente por la palabra de Dios. Y vamos a ir primero al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 14. Hebreos 12, 14. Miren, un llamado. ¿A qué nos llama el Señor en Hebreos 12, 14? A vivir en santidad, seguir la paz con todos. Nos llama también a la paz, a tener buenas relaciones los unos con los otros, porque no podemos odiar, no estamos llamados a odiar o a guardar rencor, estamos llamados a amarnos y a perdonar de todo corazón y a cerrar cualquier diferencia, cualquier episodio, cualquier malestar que se haya producido en el pasado con tu marido, con tu esposa, con tu hijo, con tu hija, con el hermano, con la hermana, con quien sea. Seguir la paz con todos, ese es un llamado. Y el otro llamado es la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Bendito sea Dios. Dios quiere que vivamos en santidad. Esto se repite 1 y 1000 veces. Son llamados a la prudencia, a vivir en paz, a vivir en santidad. Otro llamado que nos hace el Señor en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5. Abra su Biblia en Apocalipsis capítulo 2, versículos 4 al 5. Nos hace un llamado el Señor ahí, a que vivamos en el primer amor, Dice a la iglesia de Éfeso el Señor en Apocalipsis: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esta iglesia arrancó bien, inició su andar con Cristo amando al Señor de todo corazón, pero ahora ha dejado su primer amor, el primer amor inicial que tuvo esta iglesia cuando conoció a Cristo,
lo mantuvo por algún tiempo, pero después se le fue desinflando y se le fue desapareciendo. Por eso el Señor la llama, ¿a qué la llama? Pues a que recupere ese primer amor. Tengo contra ti que has dejado, lo has abandonado, lo has descuidado, tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, es decir, retrocede, haz memoria, piensa, a ver en qué te enredaste, en qué lío te metiste, que ese lío pues fue el que detonó tu caída espiritual. Recuerda, averigua, da marcha atrás, haz memoria, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete de corazón. Señor, me equivoqué, lo siento, perdóname, me despisté, me enfrié, dejé de orar, lo que fuera, y me arrepiento, Señor. Dice, y haz las primeras obras, vuelve otra vez al primer amor, haz las primeras obras, vuelve a recuperar ese gozo, esa pasión inicial con la que te entregaste al Señor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. O sea que aquí tenemos un llamado a recuperar el primer amor, a recuperar la paz, la santidad, a recuperar el primer amor. La iglesia de Éfeso, como dije, arrancó bien en el primer amor, pero poco a poco se fue debilitando hasta llegar a enfriarse. Otro llamado que tenemos en la palabra del Señor lo encontramos en Hebreos capítulo 11, versículo 6. Es un llamado a mantener la fe. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. ¿Y qué es la fe? La fe es la certeza, la seguridad de que lo que Dios ha prometido está ahí esperando por cada uno de nosotros. Dios ha prometido el reino de los cielos y tenemos que perseverar teniendo fe, creyendo que vamos para allá y que un día el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos para decirnos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Sin fe es imposible agradar a Dios. Si te vienes abajo ya no lo agradas. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan, porque a veces la gente se acerca a Dios y parece como que Dios no responde, que algunos tienen la expectativa de oír la voz de Dios y no la oyen, pero se quedan ahí como hablándole a la pared. Pero Dios está ahí, Dios sabe, Dios conoce, Dios escucha, Dios ve los sentimientos de tu corazón, aunque tú no percibas que Dios está hablando contigo, Dios está ahí. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador. Es decir, que Él recompensa a los que le buscan. Los que no le buscan pues se pierden la recompensa, pero Él está dispuesto para recompensar a los que le buscan. Entonces que tengamos fe. La fe es la certeza, la seguridad absoluta de que lo que Dios ha prometido en su palabra, ahí lo mantiene. Otro llamado del Señor, lo encontramos en Mateo 7, 13 al 14, capítulo 7, versículos 13 al 14. Y este llamado siempre lo tenemos aquí escrito en la parte delantera del púlpito y afuera en la puerta. Tenemos este texto, no lo tenemos tal como está en la Biblia, pero sí lo tenemos resumido. Este llamado a que entremos por la puerta estrecha. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ancha es la puerta, espacioso el camino. Por ahí usted puede hacer lo que quiera, lo que le dé la gana, puede pecar, robar, mentir, fornicar, hacer de todo. Esa es la puerta ancha. Todo vale, todo se permite, y hay muchos que dicen que son cristianos y van por la puerta ancha pensando que como Dios es un Dios de amor, como Dios es bueno, como Dios es misericordioso, que Dios va a hacer la vista gorda a todos sus pecados, y están completamente equivocados. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. ¿Y cuántos van por ese camino? ¿Pocos o muchos? Muchos, dice la Biblia, y muchos son los que entran por ella.
multitudes son las que entran por esa puerta ancha y espaciosa, porque ahí vale todo, ahí no se permite nada, y la gente anda buscando a ver cuál es la religión más fácil. La católica es la más fácil, allí puedo ir solamente a bautizar el niño, a que haga la primera comunión, a que haga la confirmación, a casarlo y a enterrarlo. Pues en esa me meto, porque esa no es la más fácil de todas. Pero no es lo fácil, es lo difícil a lo que el Señor nos llama. Muchos son los que entran por esa puerta, y luego habla de la puerta estrecha. Y ese es el llamado del Señor, a entrar por la puerta estrecha, a bajar cabeza y entrar por lo que Él dice aquí en este libro, en su palabra. Entra por la puerta estrecha, y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. O sea que entrar por la puerta estrecha requiere humillarse completamente. Y luego humillarse más para seguir caminando por el camino angosto, porque el camino no es amplio, es angosto, es estrecho, y usted tiene que ir con mucha prudencia para saber dónde usted pone los pasos, dónde usted pone los pies, porque usted se puede poner los pies en un lugar falso y se viene abajo. Hay caminos y hay carreteras en la vida. El otro día estaba mirando yo un reportaje sobre una carretera, la carretera del diablo, que le dicen, porque es una carretera estrechita y va por un desfiladero, y uno dice, ¿cómo la gente puede circular por ahí? Para andar por ahí hay que andar con mucha prudencia. Autobuses llenos, se han llenos de personas, se han despeñado por esos desfiladeros, impresionante. La puerta es estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan, dice la palabra. Entonces el llamado es también entrar por la puerta estrecha, porque una cosa es entrar por la puerta estrecha y otra cosa es perseverar en el camino angosto. Hay personas que sí, que han sido capaces de entrar por la puerta estrecha, pero después, habiendo caminado un pequeño trayecto en el camino angosto, dicen, no, esto es imposible, y se rebelan contra Dios y se van. Pero perseverar todos los años de nuestra vida caminando por el camino angosto, eso es una cosa difícil para el hombre, pero es posible para Dios. Si usted confía en Dios y si usted se agarra de Dios, Él le va a dar fuerza. Dice otro pasaje de la Biblia que el más débil que ande por este camino, ¿por cuál camino? Por el estrecho. Dice que no tropezará, que Dios lo bendecirá. El camino angosto. El camino angosto se refiere también a la senda antigua, la senda antigua. Miren lo que dice Jeremías 6:16. Abra su Biblia en Jeremías 6:16. Estos versículos, mucha gente los elude y no los quiere leer, pero nosotros los tenemos como principios, como lámparas que brillan delante de nosotros. Así dijo Jehová en Jeremías 6:16. ¿Qué es lo que dijo? Paraos en los caminos, no siga viviendo la vida a lo loco, no, haga un alto en el camino, párese en el camino, mire, pregunte por las sendas antiguas, preguntad por las sendas antiguas, no por las modernas, por las antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él. Una vez que descubras cuál es el buen camino, andad por él, y la consecuencia o el efecto de andar por ese senda antigua, dice la palabra, hallaréis descanso para vuestra alma. Hay descanso cuando nosotros bajamos la cabeza y entramos por la puerta estrecha, caminamos por el camino angosto y vivimos por la senda antigua. Entonces entra una paz, entra un descanso, entra una conciencia tranquila, duermes feliz, duermes contento, sabiendo que si te da un infarto a medianoche, amanecerás en el reino de los cielos. Eso es lo más grande que hay, ¿verdad? Entonces, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y cuando Dios le dice eso al pueblo, fíjese lo que dice la última línea del versículo 16, dice, dijeron, ¿qué es lo que dijeron? No andaremos, no, por ahí no queremos andar. Igualito que la gente hoy en día.
A la gente no le gusta lo antiguo, solamente buscan el modernismo, la última moda. Son esclavos de las modas de turno que van surgiendo. Lo que se usa y lo que no se usa, eso se usa, pues eso me pongo. Eso usa todo el mundo, pues eso lo hacemos nosotros también. En lugar de decir, no, yo tengo otros principios, yo tengo los principios de la palabra de Dios. ¿Saben que los modistas modernos son marionetas en las manos del diablo? Porque los modistas modernos solamente están diseñando y fabricando modas sexys, modas seductoras, modas para hacer a la gente caer con ese tipo de modas. El llamado de Dios es un llamado a vivir con los principios del reino de los cielos, que no tienen nada que ver con los principios de este mundo. Los principios de este mundo caído son muy valorados por la gente que también están caídas. Los principios de orgullo, de vanidad, de sabiduría mundana, de títulos universitarios, el dinero, el poder físico, el poder militar, la belleza, las habilidades deportivas, la imagen, la fama, todo eso es lo que el mundo caído valora, pero ante los ojos de Dios todos esos principios mundanos no tienen ningún valor. Todos los principios mundanos no nos sirven a nosotros para heredar la vida eterna. Lo único que nos sirve para heredar la vida eterna son los principios de la palabra de Dios, hermanos. Amén. Ya voy terminando, pero vamos a echar un par de vistacitos a unos cuantos versos más. Los únicos principios que valen para heredar la vida eterna son los principios de Jesucristo. Vamos a ver, por ejemplo, Mateo 6:14. Mateo 6:14. Mire, ahí hay otro principio a lo que Dios nos llama, al perdón. Dice 6:14 de Mateo, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Si perdonamos, recibimos perdón, pero si no perdonamos, pues no podemos recibir el perdón de Dios. A quien más le interesa perdonar es a nosotros mismos, porque como nosotros dependemos de Dios y queremos que Dios nos perdone a nosotros, y la condición que Dios nos pone para perdonarnos a nosotros es que primero nosotros hayamos perdonado a los demás, pues entonces a quien más le conviene perdonar es a nosotros mismos, ¿verdad? Perdonar o pedir perdón. Otro principio más, amar a nuestros enemigos, Mateo 5:43 y 44. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, siempre Jesucristo lo pone más difícil, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. A los enemigos. Sí, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso no es fácil. Pues eso es a lo que el Señor nos llama. Poner la otra mejilla. Mateo 5:39. Mateo capítulo 6, versículo 5. Aquí se habla de la oración. En este pasaje es el Sermón del Monte. Es maravilloso el Sermón del Monte y nos dice que cuando ayunes, cuando ores, cuando des limosna, no lo hagas para ser visto por los hombres. Mateo 6:5 dice cuando ores, pero en otra parte dice cuando ayunes o cuando des limosna, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo, ya tienen su recompensa. Querían halagos, querían piropos, querían palmaditas en la espalda, querían que les dijeran, oh, qué bien ha orado usted. Pues ya fueron recompensados con eso, pero arriba no van a tener recompensa en el reino de los cielos. Así que cuando ayunes, cuando ores, cuando des limosna, no lo hagas para ser visto por los hombres, sino para que Dios te vea. Y no busques las cosas de este mundo. Mateo 6, 32 al 33, que es la tendencia también de los carnales a buscar el trabajo, esto, aquello, lo otro. Vale, sabemos que es bueno trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente, pero antes que buscar las cosas terrenales del mundo deberíamos de buscar al Dios de la vida. Dice Mateo 6,
32 al 33 dice, porque los gentiles, es decir, los que no tienen a Cristo, la gente del mundo, buscan todas estas cosas. Y si te lees el contexto, verás que está hablando del pan, del alimento, del calzado, de la vivienda, del vestido, de esto, del otro. Ellos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Dios sabe. Por eso dice, busquen primero, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Es decir, que cuando nosotros buscamos a Dios primero, Dios dice, ahora sí estás haciendo las cosas, ahora sí estás teniendo las prioridades en el orden correcto, ahora estás buscándome a mí primero, pues ahora yo te voy a dar el trabajo, el calzado, el alimento, el vestido, la casa, el coche, yo te voy a dar todo, porque me estás buscando a mí primero. El que quiera ser grande, otro principio de la palabra, el que quiera ser grande, dispóngase a ser siervo. El que quiera ser grande, famoso, poderoso, porque a veces los deseos, los delirios de grandeza de los seres humanos siempre están corriendo detrás de las cosas grandes. Y eso lo hicieron los apóstoles también, y el Señor los llamó. Dice en el verso 25 de Mateo 20, Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad o autoridad? Mas entre vosotros, nosotros somos de otro mundo, como lo dice el Señor, nosotros no somos así, ese no es nuestro estilo de vida, nosotros tenemos principios diferentes, entre vosotros no será así como hace la gente del mundo, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, ¿qué tiene que hacer? Ponerse a servir, será vuestro servidor. Contrarios, los principios de la palabra, contrarios siempre a los principios del mundo. El que quiera seguir a Jesús tiene que negarse a sí mismo, dijo también en Mateo 16, 24. 16, 24 al 27 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, fíjate que el Señor siempre respeta el libre albedrío, ¿verdad? Hay algunos calvinistas que dicen que no, que Dios es soberano y que Dios que Dios es el que elige quiénes van a ser salvos y quiénes no van a ser salvos. Sabemos que Dios es soberano, pero Dios nos ha dado a nosotros la potestad o la capacidad para tomar decisiones, lo que se llama el libre albedrío. Por eso el Señor Jesucristo siempre respeta los principios del Padre. Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, haga uso de su libre albedrío. Si quiere, si toma la buena decisión de seguir en pos de mí, fantástico. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Principios completamente contrarios a los principios de este mundo, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este mundo vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero no importa, Dios está con nosotros. Juan capítulo 16, verso 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Porque cuando Jesucristo empieza a decir y a hablar de los principios del reino, y ya los discípulos, ellos como que se derrumban, dicen, esto no es así. Nosotros pensábamos que me pusieras a mí a la derecha y al otro a la izquierda, entonces como que se desilusionan, y el Señor dice, no, eso es en el mundo, pero en los caminos del Señor nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir es diferente, y estas cosas os he hablado, dice, de los principios del reino y de todo lo que es Jesucristo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, claro, porque no vivimos según los principios del mundo, sino vivimos conforme a los principios de la palabra. En el mundo tendremos aflicción, problemas, dificultades, críticas, ataques, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aleluya, gloria a Dios.
Dirán toda clase de mal contra nosotros, dice Mateo 5, 11 y 12. Bienaventurados sois, dice, cuando digan toda clase de mal contra nosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea que si persiguieron a los profetas y persiguieron a Jesucristo, a nosotros también nos van a perseguir. Así que en el mundo tendremos aflicción, pero tengamos paz también, la paz del Señor. Aleluya. Estos son los llamados que Dios nos hace, que vivamos con los principios de la palabra del Señor. Y tenemos también a Juan capítulo 3, versículo 3, vea lo que dice. Juan 3:3, el Señor Jesucristo le responde a Nicodemo, todos conocemos ese pasaje. A Nicodemo cuando él viene al Señor con su teología, con sus ideas, con su religión judía, y le dice, Señor, sabemos que has venido de Dios porque nadie puede hacer este tipo de milagros que tú estás haciendo. Y quiere empezar a hablar de religión, de teología, de reglas, de normas. Respondiendo Jesús en Juan 3:3 a Nicodemo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo, nacer de nuevo. La persona nacida de nuevo es otra criatura diferente. Nacer de nuevo, no es suficiente ser cristiano evangélico. Es bueno que seas cristiano evangélico, pero nacido de nuevo. Porque si eres cristiano evangélico y no has nacido de nuevo, pues entonces no vas a poder entrar en el reino de los cielos. La persona nacida de nuevo es una nueva criatura. Su nueva vida no tiene absolutamente nada que ver con la vida vieja, con la vida de pecado. La persona nacida de nuevo vive con los principios del reino de Dios. Vive sin complejos, vive sin miedo al que dirán, sin miedo a la crítica. Que la gente diga lo que quieran decir. Nosotros vivamos como Dios nos manda en su palabra. Lo nuestro, hermanos, lo nuestro no es una religión más. No es una religión muerta más. No, lo nuestro es un encuentro con Cristo. Es nacer de nuevo. Lo nuestro es nacer de nuevo, vivir la vida del Espíritu. Lo nuestro es algo más que un credo, algo más que unas cuantas normas de doctrina cristiana. Por supuesto que hay normas y doctrina cristiana, pero lo nuestro está por encima de eso. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Dios morando en nuestro cuerpo. Cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a Dios con todas sus consecuencias. Cristo abrió para nosotros un camino vivo y nuevo hacia el reino de los cielos, con los principios de la palabra de Dios. Así que si nosotros entramos por ese camino y nacemos de nuevo, entonces estamos seguros de que podemos entrar en el reino de los cielos. Y el nuevo nacimiento es una rendición completa, una decisión total a vivir según los principios del reino de Dios, de la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Pues vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude y que nos bendiga y que nos dé esa fuerza. Si naciste de nuevo y eres cristiano desde hace años, pero te pasó como a la iglesia de Éfeso que te medio enfriaste, inclina tu rostro ahí donde te encuentras y órale al Señor. O mejor, ponte de pie, pónganse de pie y ya vamos a terminar con una oración de acción de gracias. Pero si usted no está viviendo conforme a los principios del reino, sepa que a eso es a lo que Dios nos está llamando, a vivir, a poner en práctica esos principios. Y si nos falta fuerza, podemos decir, Señor, quiero vivir con los principios de tu palabra, pero me faltan fuerzas, Señor. A veces me siento débil, Dios mío. Dame fuerzas y lléname con tu Espíritu Santo. Y el Señor te llena con su Espíritu Santo y entonces sí que va a tener fuerza suficiente para vivir en la santidad que Dios espera de ti. Gracias te damos, Padre bueno de los cielos. Ha sido una delicia.